Shalom. Vamos a continuar con las clases. Ahora esta semana nos toca estudiar la Parashat Emor, que va en el capítulo 21. Vamos a dar lectura al versículo 1 al 4. Leemos en la Torah. Adonai dijo a Moshe: di a los Kohanim, venid a Aarón, y diles: ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida, sino solo por su pariente que le sea cercano, por su madre y por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano, y por su hermana virgen, que le sea cercana, la cual no haya sido de un hombre. Por ella se hará impuro. Un marido no se hará impuro entre su gente para profanarse. Muy bien. Esta pequeña expresión habla acerca de ciertos mitzvot que van a ser indicados para los Bene Aharón. Van a ser indicados para los Bene Aharón, que son los hijos de Aarón, que son los Kohanim, los sacerdotes. Va a hablar acerca de la ley en la cual ellos están impedidos para impurificarse. En primer lugar, están impedidos para impurificarse en una situación de muerte. Cuando alguno ha muerto, de entre las personas del pueblo, vecinos, no deben ellos impurificarse. ¿Está bien? No deben asistir a los funerales. Ese es el concepto. Porque como ellos sirven para la vida, y en este caso estamos hablando de la muerte, entonces no es posible que ellos estén asociados con el servicio a la muerte. Entendemos entonces que ellos comprenden y captan cuál es la realidad de la naturaleza humana. ¿Cuál es la realidad de la naturaleza humana? Que ellos pueden saber que la vida no termina en el momento de la muerte. Y por eso dicen, la persona que ha fallecido, saben, conocen, que viene un tiempo de su resurrección. Esa es la razón por la cual ellos no deben impurificarse con la muerte. Ellos sirven a la vida y además por su conocimiento de la Torah y de Hashem, saben que la persona que aún ahora está muerta, resucitará de entre los muertos. Pero al mismo tiempo eso no despeja sus sensaciones como persona, como individuo. Tiene sentimientos ante la muerte de un pariente, aun cuando sabe que hay la resurrección de los muertos, porque esto le sucede a todos. Entonces él se le va a permitir la asistencia al fallecimiento de sus parientes. ¿Cuáles son sus parientes cercanos? Como dice la Torah, su padre, su madre, por ende, su esposa o esposo. Bueno, en el caso de los Kohanim, no va a tener obviamente esposo, pero esto también se considera dentro de los 7 parientes. Vamos a dejarlo así porque en el caso de los Bene Aharón obviamente no tienen esposo. El hijo, la hija y también el hermano y la hermana. Y en caso necesario también la hermana. Entonces nosotros perteneceríamos en cuanto a nuestros 7 parientes, nosotros perteneceríamos a uno de estos rubros y entonces los siete serían nuestros parientes, los otros 7 que quedan exentos. Bueno, en el caso de los Bene Aharón, ellos están en esta posición
Entonces ellos solamente pueden asistir a la muerte de algunos de estos parientes. Este tiene una excepción si es soltera. Si fuera casada ya no, porque ya le corresponde a otro sacerdote, a otro hijo de Aarón, otro sacerdote. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos aquí la conexión del dolor para los Bené Aarón, quienes sí están en sufrimiento ante el fallecimiento de cualquiera de estas personas. Estos 7 parientes también, de aquí partimos para la base de conocer acerca del periodo que se conoce como Abelut, que es el de duelo, el de los dolientes, que tiene que ver cuando ha fallecido una persona. Estas son las personas que se ponen en duelo cuando alguno de ellos fallece, son los que se ponen en duelo por un proceso, por un periodo de Shiva de 7 días. ¿Está bien? Esto es lo que habla la Torah. En primer lugar, enfatiza, es una ley exclusiva para los Bené Aarón. ¿Por qué? Porque los Bené Aarón no pueden tener contacto con la muerte, pues eso los impurificaría, es decir, no podrían prestar sus servicios por 7 días, aunque puede ser purificado. Pero de todos modos, está impidiéndoles la Torah a ellos que se impurifiquen con cualquier muerto. Con esto sí es posible, pero con cualquier otro muerto no, por el concepto de que ellos ilustran a la gente para la vida y no para la muerte. Muy bien, eso es lo que tiene esta sección de la Torah. Que la pasen muy bien. Shalom.